los iban a entrar a la tierra prometida y ellos se acostumbraron y pensaron que Moisés iba a ser. Porque si usted entiende las palabras del Señor a Josué, es porque la gente se acostumbró al ser humano, a Moisés. Y a través de Moisés Dios hizo muchas señales. Usted ve la apertura del mar rojo, atravesar el seco, el maná del cielo, la roca en los rebos de cuando brotó agua. Entonces, todo eso llevó a que la gente de Israel se acostumbre a Moisés. O sea, entonces ya me da la sensación que hubo tiempos donde la gente más veía al hombre que a Dios. Y eso es algo que nosotros, aquellos que Dios nos ha puesto para predicar, frecuentemente recalquemos, ¿verdad? No, nosotros somos instrumentos, pero el que toca la música es Dios. ¿Sí? Siempre que toca la música es del Señor. Siempre tenemos que llevar a la gente a Cristo, ¿no? A que busquen a Jesús, a Él lo miren, que vean que Él es el infalible, que Él puede, todo lo hace. Entonces cuando el Señor quita a Moisés de Israel, para Josué también fue duro, porque Josué tuvo 40 años que sirvió al lado de Moisés. La Biblia dice que mientras todos se iban, Josué se quedaba con él a la puerta del tabernáculo de reunión, y a lo que salía lo primero que iba allí, Josué, decía Moisés, ¿qué te digo? Entonces estaba interesado en las cosas. Entonces para Josué fue duro. Por eso 3 veces le dice Dios, te pido que te esfuerces, que te esfuerces. ¿Por qué? Porque para Josué también se hizo Moisés dependiente. Y es así como estuve con Moisés, estaré contigo, así que tranquilo, aquí la estrella soy yo. Y en el versículo 8 le dice, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, bueno, ahí no han dibujado a Josué. Entonces, primero dice que la palabra de Dios tiene que estar siempre en la boca de Josué. Ahora, aquí, para hacer un devocional, ya vemos, para que una persona confiese a Cristo, ¿no es cierto? Que significa predicar a Cristo, enseñar a Cristo, hablar de Cristo. Jesucristo, ¿dónde tiene que estar primero? La Biblia dice que de la abundancia de la boca. Entonces, por lógica, o sea, la palabra primero tiene que estar en el corazón. Pero que para que la palabra llegue al corazón, primero, ¿dónde debería llegar? A la mente. Entonces habla de un proceso de conocimiento. Habíamos visto hace 15 días lo que es lectura comprensiva, ¿se acuerdan? Que no es leer por leer. La gente lee, pero no entiende. ¿Por qué? Porque la gente lee muy rápido, porque la gente no se concentra en el significado de las palabras. Y lo que no tiene significado, difícilmente va a ser memorizado. O sea, no digo que no va a ser memorizado, pero va a ser más fácilmente memorizado cuando comprendamos lo que estamos viendo, entendamos lo que estamos viendo. Entonces, cuando el Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, está hablando de un proceso de conocimiento. Un proceso de conocimiento que llega de la mente al corazón. Primero en la mente, después en el corazón. ¿Sí? Entonces habla de un proceso cognitivo. ¿Quiénes son profesores aquí de pronto? O algún rato hablado clásico. Hace la mano. Hermano, acá, yo también. Y sigo enseñando, soy maestro de la Biblia. En un tiempo fui profesor, fui ayudante de cátedra y me encanta enseñar. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que para nosotros primero enseñar debemos aprender. Es muy lógico, o sea, se llama proceso enseñanza-aprendizaje. O los gringos le pusieron un nombre. Le llaman así los gringos, fit. Son los gringos. Fit o fit. ¿Es fit con T? No, de así, listo. Que es el proceso. Feedback significa esto.
máximo. Eso es. ¿Sí? Sí, yo golpeo, pero me devuelvo. Eso es firma, porque el significado es ese exactamente. Pero a nivel de conocimiento, ellos le pusieron firma a los minguitos, nosotros le decimos un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Nadie va a poder enseñar bien si no aprende bien. ¿Sí? ¿Usted aceptaría, yo les decía hace semanas atrás, ¿aceptaría esto? ¿No sabe que a nivel de la ley hay un montón de gente que acepta eso? Hermano, hay que atar al diablo. Ah, sí, todos atemos. ¿En cuántas iglesias tuvieron así que ataban al diablo, rezaban, decretaban, declaraban y tanta cosa? A ver, la verdad, ¿sí o no? ¿Ya? Nunca ustedes se convirtieron en leer la Biblia. Nunca. Entonces, ¿la culpa era del que enseñaba? Sí, pero también de ustedes. Y también de mí. ¿Por qué? Porque nunca me comedí en revisar si la Biblia dice la verdad, pues. ¿Sí me va a entender? Entonces, usted a nivel matemático esto no va a aceptar nunca. ¿Cuándo aceptaría? ¿Quién aceptaría eso? Y a mi sobrina nieta dice, él aceptaría. Pero usted no aceptaría nunca. Usted aceptaría esto. 1 más 4, 5. 0 más 5, 5. 4 más 1, 5. ¿Usted aceptaría eso? ¿Sí? Porque la premisa es esta, el resultado es este. Cuando Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Moisés ya tenía un conocimiento previo de qué palabra era, pues. ¿Por qué? Porque 40 años estuvo con Moisés. Escuchó la ley moral, los 10 mandamientos, escuchó la ley ceremonial, que eran los sacrificios, ¿se acuerdan? Los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, las libaciones. Escuchó 40 años de eso. Escuchó el pacto que hizo con Moisés. Sabía los pactos anteriores a Moisés, el pacto de Edén, el pacto con Noé, ¿sí? Sabía. Es decir, él no iba, Josué, a apartar de su boca ninguna enseñanza que no tenía. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con eso? Ese pastor muy latoso. ¿A qué quiero llegar? A que de la boca de Josué no se iba a apartar, en nuestro caso, la Biblia, lo que ella enseña, para nosotros es verdad absoluta. Lo que ella enseña es mentira. Pues si en la Biblia dice que yo no tengo por qué atar al diablo, porque no es mi autoridad, el Señor no me ha dado esa autoridad, ¿qué voy a hacer? Obedecer. Si en la Biblia dice que no hay que atar al diablo, simplemente yo no tengo que estar peleando con el diablo. Los cristianos no peleamos con el diablo, los cristianos obedecemos a Dios. Todo. Resiste, sométete a Dios. Resiste a Satanás y él huirá. Así que me pegue de puñetes, que lo ande atando, que le ponga acá en el pescuezo, la madre, que eche aceite en las esquinas de la ciudad, que ponga sal, que ponga estacas. Tantas pendejadas, es raro, cristianos supersticiosos. Yo les digo, cristianos supersticiosos, donde la obra de Cristo les parece insuficiente. Supersticiosos que se han quedado con la boca de mar. Entonces Josué sabía claramente que no debía apartarse de la ley. Entonces, Josué sabía que primero, en el conocimiento de aprendizaje de Dios, tiene que llegar a su mente y descender a su cabeza. Y lo que iba a inundar su corazón, iba a salir de su boca. Por eso el confesar a Cristo no es otra cosa que confesar su palabra. Todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree, dice. Confía. Y en las obras, la gente se hace Dios, es que vi el sábado, si Dios dijo que guardemos. Es que ahora hay unos guardadores del sábado y otros guardadores del domingo. A la larga del domingo están haciendo más importante el día que la relación con Dios.
Lo más importante es la relación con Dios. Así como Jesús, el Señor del sábado, Jesús también es el domingo. Pues. Y el del lunes también. Y del martes también. Miércoles, jueves, igual. Es el mismo Señor. Nunca se apartará de tu boca. Entonces, un devocional, ¿por dónde debería comenzar? Lectura. Entonces, yo quiero tener un devocional. Y quiero hacer un devocional. ¿Cómo se debe? Debo tener 3 herramientas físicas: una Biblia, un cuadernito y un esferito. Los ciegos. Los que tenemos buena vista. Lentes. No hay más. Para los lentes. Lentes de ver. Lectura. Comiendo sin orar. Leamos un poquito a Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Entonces se da cuenta que el Señor en comunión, o sea, nunca voy a empezar a leer si primero no tengo comunión con Dios. Y la comunión con Dios está en la oración. El peor error que un cristiano puede cometer es leer la Biblia sin haber orado. El peor error. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro físico, porque está escrito con letras, ¿sí? Pero es un libro espiritual. En la Biblia está la mente y el pensamiento de Dios. Por lo tanto, es una irreverencia acercarse a la palabra de Dios sin primero no haber orado. ¿Por qué? Porque en la oración Dios me va a mostrar si estoy en pecado. Si yo estoy en pecado y quiero leer la Biblia y entender, Dios me va a enseñar. Por eso demuestra soberbia. Porque la Biblia dice claramente que Dios resiste. ¿Cuál mayor soberbio sino un hijo de Dios que ha pecado y no confiesa su pecado? Hermano, yo le puedo decir, si estamos en pecado, si no tenemos comunión con Él, hermano, leer la Biblia, orar, buscar a Dios es simplemente perder el tiempo. Ser un ayuno. El pecado, ¿sabe qué es? Matarse de hambre. Nada más. Nada más, aguantar hambre. Entonces, primero, antes de la lectura, oración. ¿Sí? La oración. El Salmo 32, que lo revisamos de una manera muy ligera, el Salmo 32. Pero para comprender la resiliencia. Si usted ve, bien, ahí hay confesión de pecado. Primero, nadie va a confesar un pecado que no reconoce. Nadie va a reconocer un pecado que el Espíritu Santo no ha mostrado. Por lo tanto, debe comenzar orando a Dios, pidiéndole que le muestre. Si de pronto hay algún pecado que no tiene, ahí va a haber reconocimiento, ahí va a haber confesión del pecado y ahí va a haber perdón del pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hacemos eso, podemos tener el gozo del Señor. Entonces, ahí en la oración, en la lectura, vamos a entender cómo en nuestra boca no se va a apartar del libro de la palabra de Dios si nuestra mente, nuestro corazón no están limpios. No están limpios. Por eso al final del Salmo 32 que vimos, dice clarito, pero que la vida se sentía puro, la vida se sentía limpio. El pecado de David fue grave. La secuencia del pecado de David es gravísima. Mentira, vagancia, mentira. Primero vagancia, después mentira, conflagración, después abuso de autoridad. Para mí, o sea, casi violación. Después, tratar de ocultar el pecado, tratando de vencer a Botán, ¿qué es la buena intención de David? Después, como no pudo, tratar de meter el guagua a Urias. Terribles. Después de eso, asesinato. Otra vez conflagración, asesinato, todo lo horrible que hizo. Pero eso Dios le perdonó. Cuando Dios le perdonó, él tuvo otra vez gozo, tuvo comunión con Dios. Entonces, la lectura tiene que ser en oración.
nunca se apartará de tu boca este libro. Es decir, para que nunca se aparte algo, ni de mi corazón debe entrar por mi mente, por mis ojos, leyendo. ¿Sí? El proceso de aprendizaje es así. Leer, ¿sí? Meditar, memorizar. Pero entre leer y meditar tiene que haber algo, que es comprender. Una lectura comprensiva. Nadie va a memorizar, nadie va a poner por práctica algo que no entiende. Yo le he dicho, precisamente en nuestro sistema educativo latinoamericano es a la gente hacerle memorizar algo que no entiende. Lo más bonito es cuando te enseñan algo y te hacen entender y no tienen ni siquiera que memorizar. Que está aquí, de ahí no se sale. Pero dar un examen de memoria y en una semana ya no se acuerda nada. Nada. Pero en cambio lo que aprendes en no te olvidas nunca. ¿Sí? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Segundo, tiempo. Todo devocional está en tiempo. No pueden haber devocionales que sean al apuro. Porque dice, sino que de día y de noche. Habla de tiempo, ¿no dice? Mira, cuando el Señor le dijo, estaba de Josué, no le dijo que todo el día pase recitando la Biblia, no le dijo. Porque dice, no se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche. ¿Qué dice? Ah, ya. Meditación. ¿Qué es meditación? No es como yoga. De pronto no existe yoga cristiano, eso no existe. No existe porque es algo contradictorio. Porque en el yoga lo primerito que le dicen es que usted ponga su mente, pues Dios va a recibir eso, porque la meditación significa no dejar la mente en blanco. Significa, meditar significa, hay muchas palabras análogas de meditación. Es análisis, analizar. ¿Sí? Meditación también significa discernir. ¿Sí? Discernir. Meditación también significa reflexionar. ¿Sí? Entonces, nunca una persona que medite va a tener la mente en blanco, jamás. Porque si dice de día y de noche meditarás, analizarás, discernirás, reflexionarás. ¿Qué significa? Que de la palabra que Dios me está dando debo reflexionar, debo sacar. Si es análisis, un análisis, ¿sabe qué significa? ¿Quién sabe qué es un análisis? Hay dos palabras que se utilizan bastante en investigación científica: análisis y la otra es síntesis. Son palabras. ¿Quién hizo recién monografía? Una monografía de alguna persona. ¿Hicieron análisis y síntesis o no? Es la clave de la investigación científica. ¿Sí o no? Es la clave. Un árbol de problemas para un marco teórico, ¿qué es? Análisis y síntesis. Árbol de problemas. Frío, hambre, sueño, todos son los problemas. Es el árbol de problemas. Cuando hacemos análisis, no va a poner toditos eso. Hace la síntesis de lo que va a llevar a crear el problema. Entonces, el árbol de problemas saca, por medio de síntesis, el nombre del tema. Del nombre del tema se crea un marco teórico. El marco teórico te da objetivo principal, objetivos específicos, hipótesis, premisas, mayores o menores de partida de su introducción, y después de eso desarrollo del tema, ¿sí? Se hace un estudio investigativo de campo, sí que va a ser investigación, o si no también se puede hacer la estadística descriptiva o el análisis estadístico de una bibliografía o infografía. Así se hace. ¿Sí? En la Biblia es igual. Si voy a hacer meditación, tengo que hacer un análisis. El análisis es, la síntesis es de lo mayor. Ya. El análisis De lo particular. correcto. Lo particular es un versículo.
quiero analizar, tengo que irme para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Entonces, aquí viene lo que quiero decir. Los contextos. ¿Sí? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. La enseñanza de mi hermano, ¿los puedo aprovechar? Correcto, Dios dio la orden de matar, ¿sí o no? Entonces, ¿estuvo mal que Dios ordene eso? No, porque Él es soberano. Pero ¿cuál sería? Si nosotros lo dejamos ahí, podemos pensar que Dios es malo. ¿Por qué matar niños y todo eso? Pero si analizamos la causa que viene, que Dios es un Dios justo y las naciones cananitas habían pecado contra Dios. Y Dios había establecido un juicio contra estas naciones y Dios utilizó como instrumento que Él quiere a Israel para juzgar a esas naciones. Entonces entendemos por qué Dios destruyó esas naciones. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Y el verso lo estamos yendo para arriba, para abajo, derecha, izquierda y sacamos del verso, analizamos, sacamos del menor a mayor. Y eso nos va a dar entendimiento. ¿Sí? Cuando estamos hablando de meditación, hablamos en tiempo. ¿Sí? Usted no va a meditar para mañana, ni va a meditar para ayer. ¿Por qué? Porque el ayer ya pasó. ¿Puede hacer algo con el ayer? Chuta, si hubiera hecho esto, hubiera pasado esto, no me pasó, ya lo pegué, no se puede hacer nada. ¿La meditación puede ser para mañana? Quizás sí, quizás no, pero más la meditación es para siempre. Porque Dios en ese día, a través de la meditación, Dios me quiere algo enseñar, me quiere posiblemente advertir de algo, me quiere ayudar a evitar algo. Hermano, si cuántas cosas hiciéramos analizando antes de hacer, hermano, no hiciéramos tanta tontería, hermano. El problema de nuestra vida como cristianos es que hacemos las cosas sin pensar. Sin pensar, o sea, las hacemos o las hacemos. Y después estamos sufriendo, ¿por qué hice esto de ganar? Mejor hubiera sido. Pero ya está, pues. Entonces la meditación tiene que tener, claro, o sea, cuando el Señor le dice, sino que meditarás en ella de día y de noche, es para algo. La meditación tiene que llevarnos a reflexionar, a analizar. ¿Qué está en la palabra que Dios me quiere advertir que no haga? ¿Qué parte de la palabra me quiere guiar a tomar decisiones? ¿Sí? Es decir, la palabra no es solamente para decirme sí o no, sino enseñarme cómo hacer. Jesús, pongamos un ejemplo. Jesús en el huerto de Getsemaní, siempre lo tomo así. La frase de Jesús fue una frase nueva. Vamos a poner el ejemplo del Señor. Padre, aparta de mí. Si es posible, aparte de mí. Pregunta, ¿qué cáliz era? El Señor tomó algunos cálices. ¿Qué cáliz era? ¿Era el cáliz del sacrificio? ¿Ustedes creen que era el cáliz del sacrificio? No. Jesús nunca podía haber negado el sacrificio. Era el cáliz de la ira de Dios. El cáliz de la ira de Dios. ¿Ese cáliz podía tomar otra persona? Se van a beber ese cáliz un día. En 7 copas, no solo una. Las 7 copas de la ira de Dios. ¿Van a soportar esa ira? Esa gente va a recibir la ira de Dios y ¿dónde va a terminar? Porque no pueden soportar. No tienen fuerza para hacerlo. Entonces, el Señor, cuando se estaba refiriendo, era no a la del sacrificio, la copa del sacrificio, él iba con gusto, porque dice que sufrió con gozo la cosa. Era que la ira de Dios que iba a caer sobre él, por nosotros, iba a privarle por momentos de la comunión con Dios. Dios mío, ¿por qué me sacaron? Jesús no dijo eso porque se le ocurrió decir, porque estaba sufriendo, no, porque es una realidad.
como humano, como Dios jamás han perdido la comunión entre las tres personas del Trinidad, nunca. Pero como humano, perdió la comunión con Dios a causa de nuestros pecados, y eso es lo que le aplicó a Jesús. No se imaginaba cómo iba a ser esos momentos tan horribles. 3 horas, abandonado por Dios por nosotros. 3 horas, hermano, por nosotros. Jesús estuvo abandonado por Dios. Si alguien dice que no, no ha leído la Biblia. El Padre abandonó a Jesús 3 horas, por nuestros pecados, no por él. Esas 3 horas para Jesús fueron las horas más desesperantes y angustiosas que pudo tener. ¿Por qué? Porque gracias a esas 3 horas de abandono, usted y yo nunca seremos abandonados por Dios. Nunca. ¿Sí? Nunca. Entonces, cuando Jesús dice, Padre, si es posible, aparte de esta copa, debemos entender qué copa. Porque si no podemos pensar que Jesús estaba retrayendo de su sacrificio, y no era eso. Como hombre tenía temor de eso, de perder la comunión con su Padre. Pero Jesús dice, más que no se haga mi voluntad, Señor. Pero ¿qué le dijo, Señor? Si tu voluntad es que yo esté abandonado por ti a causa del sacrificio, que se haga tu voluntad. Cuando Jesús le dice si es posible, como humanos, porque en ese momento estaba como hombre, es esas preguntas, digamos que como humano, esa pregunta ni siquiera, o sea, siento yo en ese momento ni siquiera hace la pregunta como Dios, sino porque él era Dios, pero la hace como un hombre, cualquiera. Porque como un hombre sufriente que estaba en un momento terrible de su existencia. Por eso no hay pecado ahí. Exacto. Porque si usted da cuenta, es la reflexión para enseñarnos a nosotros que Jesús se sujetó totalmente a su Padre. Porque la voluntad del Padre al final se hizo, no la de él. Porque al principio decía Padre, Claro. y al final ya le dijo, Dios mío, correcto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús, en condición de hombre, fue abandonado por Dios. O sea, si alguien dice, ¿cómo, pastor, usted va a decir tonteras que el Padre abandonó al Hijo? Sí, hermano, lo abandonó. Porque si Dios no lo abandonaba, pregunta, ¿qué comunión tenía Dios con Jesús en ese momento si Jesús por nuestra culpa era pecador? Pastor, no diga tonteras. 2 Corintios 5:21. Yo con la Biblia le voy a mostrar eso. Se llama Cristología. Dice, al que no conoció el pecado, ¿quién es? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecar? No, por nosotros lo hizo pecar. ¿Quién lo hizo pecar? El Padre. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. ¿Sí? El Padre lo abandonó al Hijo, porque no podía estar con el pecador que en ese momento por lo mismo. No podía estar, porque Dios es santo. ¿Sí? Por eso Jesús, las 3 horas para él fueron las más terribles. La agonía no fueron los clavos, no fueron el clavo, no fue la lastimada en el costado, no fue sentirse abandonado por su Padre. Y eso él sufrió, ¿sabe por qué? Para que la iglesia nunca sea abandonada por Dios. Por eso el sacrificio de Cristo en la vida del creyente tiene alto valor. Tiene alto valor. Porque Él estuvo ahí por nosotros, no por Él. Amén. Isaías dice más por Él, no por Él, sino por nosotros. ¿Sí? Entonces, si se da cuenta, si analizamos rapidito, podemos pensar que era la copa de sacrificio, o el cáliz de sangre nueva. Era el saber que por la ira de Dios, porque Dios lo estaba tratando a Jesús en la cruz como que como pecador. ¿Entiendes? ¿Sí se da cuenta lo que es eso? ¿Sí se da cuenta lo que es eso? ¿Cuándo Jesús pecó? Jamás. ¿Y por qué su padre lo trató como pecador? Pregunta, ¿el padre no sentía dolor ahí? Su hijo. Hermano, yo pienso que el padre sentía un dolor a su hijo, que es santo, puro, sobre él está derramando toda su ira. Y Jesús, aceptando eso,
porque sabía que la única manera de salvarnos era eso, no había otra. Jesús le dice, ¿no hay otra forma, Señor, de pronto? El Padre le dice, no, entonces Señor, que sea tu voluntad. Ese cuando ahora pasa otra cosa. Cuando Jesús le dice a Dios, si es posible, ahí también está reconociendo, digamos que primero como humano, primero como humano dijo, sí, pero como igual, pero como él también era Dios, le dice, reconoce también la soberanía, porque de pronto podía haber tenido la esperanza, digo yo, ¿no? De haber pensado que de pronto iba a cambiar su sentencia, su forma, pudo haber tenido ese grado como de decir, como Dios es soberano, puede cambiar y no hacerlo en la forma que quería hacer. Digo yo. Por eso la cristología es importante. ¿Por qué? Porque cuando se enseña a Cristo hay que enseñar lo que se llama la unión hipostática, ¿sí? La unión hipostática significa que Jesucristo se encarna en un hombre sin perder nunca la deidad. Y él actúa como hombre sin perder su humanidad, ¿sí? Es decir, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, clamando a Dios, sufriendo, su sudor era como grandes gotas de sangre, era por la presión que tenía como humano. Él en ese momento no es que se separa de lo divino, sino que en la condición de hombre dice, ¿habrá otra forma de que el hombre sea perdonado? Que se haga tu voluntad. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Era la presión que tenía. La soberanía de su padre. Sí, que se haga tu voluntad. Que se haga. Porque la palabra está escrita en el corazón de Dios. Claro. Tenía que cumplirse. Y Dios no es... Eso como Dios, Jesús sabía que no había otra, pues no había otra, pero la presión como hombre, ¿sí? Es que eso todo que entender. Por eso cuando la gente dice, es que él sufrió lo que sufrió y él nunca pecó porque era Dios. Mentira. Él vivió la vida y soportó toda tentación como hombre. Por eso le da valor a la cruz, pues hermano. Qué chiste, sino fácil. Que Dios era hacerlo de 33 años y morir en la cruz. No, es que tenía que dar testimonio de que en esos 33 años nunca iba a pecar. Él fue tentado en todo, de todas las maneras que usted puede imaginarse. Sí, hasta de esa que está pensando en este momento, Jesús fue tentado. Pero nunca pecó. Es que él era Dios, por eso no pecó. No, él era hombre. Y él se sujetó completamente a su Padre y nunca, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni de misión, le falló a su Padre. Por eso la cruz tuvo victoria en la cruz. En esas 3 horas de agonía que Spurgeon, como es Lutero, Calvino, dicen, las 3 horas de la agonía de la cruz no son los clavos, no es la sed, es que no tenía comunión con Dios. Y estaba soportando toda la ira de Dios, toda la ira de Dios. Es algo que en su mente santa y pura, como hombre que nunca pecó, él no podía entender. Pero sabió la ira de Dios y él por eso es intercesor nuestro. Por eso es intercesor. Pastor, en Mateo 20, 22, 23, también estaba haciendo el devocional y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que iban a beber la copa. ¿Pero a qué copa se refiere? A la copa de la ira. ¿Usted cree que esa copa se la bebiera? Yo le voy a pedir una tarea, hermano. Usted estudia la Biblia. Esta semana me hace un estudio, pero completito exegético de eso. No se refiere a la copa de la ira, porque si ellos bebían la copa de la ira, ¿dónde se iban? Por una simple razón: ellos eran pecadores. ¿A qué copa se refiere? Por eso le digo, ¿qué copas? ¿Qué copas? Hay algunas copas que Jesús bebió. ¿Sí? Se refería, cuando les dice eso, ¿por qué una referencia? Se refería a la copa de la persecución, a la copa del vituperio, a la copa de la vergüenza. Jesús pasó todo eso. Fue abofeteado, fue ofendido, fue injuriado, fue blasfemado. Pregunta: cuando Jesús les dice a ellos, a la verdad les digo, eso van a pasar, pero
Pablo, Pedro, ellos después bebieron esas copas de la injuria, de la blasfemia, de la... Se las bebieron, los dos se bebieron esas copas. Nunca podemos ver la copa del cáliz de la ira de Dios, jamás. Porque en condición de hombre, como pecadores, si llega la ira de Dios a un pecador, ¿qué pasa? Se va al infierno. Está en Apocalipsis. Es consumido por una razón, porque es pecador. ¿Se me va a entender? En cambio, esta copa de la ira, solamente Jesús la puede beber y la bebió, nadie más. En Apocalipsis está lo más claro, cuando descienden los ángeles y tocan las trompetas y derraman las copas de la ira. Pregunta, ¿quién vive ahí? ¿Saben solamente cuáles viven? Los sellados. A pesar de que son decapitados, los sellados. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Porque la copa que Jesús estaba diciendo no era la copa del sacrificio. No era. Era la de la ira de Dios. Entonces, ¿sí? Ningún hombre puede morir. Todo hombre, hay un montón de hombres que murieron como mártires del Evangelio. Pero díganme, yo la muerte más piadosa que veo en la Biblia, y es parecida a la de Jesús, la de Esteban, capítulo 8 del libro de los Hechos. Es una, a mí me deja frío porque es increíble, o sea, las palabras de él como murió. Pero pregunta, ¿esa muerte a quién sabe? A nadie. Entonces, si esa copa fuera la misma que Jesús, la del sacrificio debería salvar a alguien, pues. No. Correcto. O sea, si fuera la copa de Mateo 22, la misma copa que Jesús habla del sacrificio, la muerte de Esteban debería haber salvado a alguien. ¿La muerte de Esteban le salvó a él? ¿Qué dice gente? ¿La muerte de Esteban le salvó a Esteban? No. No salvó a nadie. Ni a él. Si fuera la copa del sacrificio. Ahora, si fuera la copa de la ira de Dios, Esteban murió bajo la ira de Dios. Porque si Esteban en Hechos 8 murió bajo la copa, si pensamos que la copa que habla Mateo 22 es la ira de Dios, entonces Esteban se fue al infierno. Porque ¿quién puede soportar la ira de Dios? ¿Sí? La copa que recibió Cristo, que es la ira de Dios, ¿sí? Fue la que salvó a Esteban, la que nos salva a nosotros y la que salvará a todos los que en él creen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la larga es la copa de la redención. La ira que él sufrió en la cruz lo mató físicamente, pero como no tenía pecado, resucitó. Y por esa muerte y resurrección somos hoy justificados. ¿Sí? Pues eso toca bonito, ¿no? Sí, toca. Por eso le digo, entonces cuando hacemos la meditación, hemos puesto un ejemplo. La meditación nos lleva de lo particular, ¿sí? a sacar ideas, a entender ideas. Por eso, cuando meditamos, en un verso tenemos que irnos hacia arriba, versículos anteriores, hacia abajo, versículos posteriores, y si no nos da claridad total, irnos adelante, a un capítulo adelante, 2 capítulos adelante. A veces, para entender incluso un libro, tenemos que entender otros libros. Ejemplo, la gente lee Hebreos sin entender Deuteronomio, sin entender Levítico. Error. Se hacen bolas. ¿Por qué? Porque Hebreos es una explicación de las tradiciones hebreas a los judíos para entender el sacrificio de Cristo. Por eso yo he visto unos estudios de Hebreos de hermanos, yo no digo malintencionados, pero son un horror. De verdad, les digo, o sea, son un horror. Dios mío, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Entonces, ¿sí esto claro? ¿Sí quedó claro esto con respecto a las copas? ¿Qué? ¿Sí? Voy a hacer el estudio. Hagan un estudio, claro. Si yo les recomiendo leer la teología de Schaeffer, Cristología, habla acerca de eso. Sí. Eso es importante. Si quieren, ampliémosle un poquito. Mateo 22, 22 y 23, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, que quede claro.
¿Qué versículo es? Mateo 20. ¿20? Sí, Mateo 20, versículo 22-23. Entonces veamos los dos versículos aislados primero. Entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Pedís beber el vaso que yo de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado soy bautizado, pero sentados a mi derecha, a mi izquierda. Listo, pregunta, ¿cuál fue la petición de Santiago? Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo y dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que tu reino se siempre de estos dos. Listo. Ordena. Derecha e izquierda. Jesús sabía que ellos nunca podían estar ahí. Porque les dijo, entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Pedís beber el vaso que yo de beber? ¿Qué vaso iba a beber? ¿Sí? Él iba a beber un vaso. Vamos, un vaso, una copa. Si nosotros tenemos que analizar siempre la obra de Cristo. Primer punto, siempre veamos lo que es la ley de la primera aparición. ¿Cuándo por primera vez se nombra la palabra copa en la Biblia? Eso está en el libro de Éxodo. ¿Sí? Éxodo. ¿Sí? Habla acerca de eso, acerca de lo que tomaban los israelitas para la Pascua. Porque de ahí parte el sacrificio de Jesús. Los israelitas bebían una sola copa, bebían 3 copas. ¿Sí? De esas 3 copas, una copa simbolizaba el cordero y la copa de vino. Esa copa simbolizaba el futuro sacrificio de Cristo en la cruz. Las otras 2 copas no. Las otras 2 copas simbolizaban la victoria del Éxodo, ¿sí? Y la otra, el recuerdo de esa victoria. Y eso es importante entender. Cuando Jesús les dice, ustedes van a beber de mi copa, se refiere a vituperios, persecuciones, blasfemias, por una simple razón. Pregunta, la copa del sacrificio de Cristo en la cruz. La copa del sacrificio y la copa de la ira. ¿Cuál es el propósito de la ira de Dios contra el pecador? Pregunta, gente. ¿Cuál es el propósito de la ira de Dios contra el pecador? Salvación. ¿Seguro? ¿Cuál es el propósito de la copa de la ira de Dios en el pecado? En el pecado, yo no hablo de Cristo, en el pecado, porque Cristo nunca fue pecado. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué dice Apocalipsis acerca de las copas de la ira de Dios? ¿Son para impartir castigo y justicia o para salvar? Si decimos que la copa de ira de Dios es para salvación, la copa de la ira, ahora vamos cambiando las copas de la ira en el nombre y la copa de la ira en Jesucristo. ¿Jesucristo es puro santo? ¿Pecó alguna vez? ¿La ira de Dios le alcanzó? Sí, la cruz. Pregunta, ¿la ira de Dios era para destruir a Jesús? ¿O para pagar el precio de los pecados? Si Jesús hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho la ira de Dios sobre él? ¿Lo hubiera consumido y lo hubiera enviado a dónde? Listo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero como Jesús en su vida vivió una vida santa, pura, sin mancha, al recibir la ira de Dios, ¿qué hizo él? ¿Pagó el precio de qué? De nuestros pecados. No los de él, porque nunca pecó. Como él no pecó, a pesar de que la ira de su padre lo mató físicamente, él al tercer día, ¿qué? Listo. Pregunta. Ahora, si fuera esa copa de la ira, la misma copa que iban a beber sus discípulos, pregunta, ¿ellos estaban capacitados para resucitar? No. ¿Qué hubieran pasado con ellos? Directo al infierno. ¿Sí? Entonces, esa es la copa que Jesús le dijo a sus discípulos que debían de beber. ¿Qué dice Kenji? La copa de la ira. ¿Qué dice? Vea, pastor. Determinemos
también cuál es esta copa también, ¿no? Por eso yo estoy diciendo, si es la ira de Dios, La copa de Mateo 20:22 es la misma copa de Mateo 26:39, es la misma copa de Marcos 14:36. ¿qué dice eso? ¿Era el sacrificio de Jesús en la cruz? Justamente dice esto, ¿no? En Mateo 26:39. ¿Qué dice? Dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Listo, ¿era la copa del sacrificio o la copa de la ira? De la ira. Ya, listo. Esa copa, ¿quién por su vida santa estaba preparado para recibir? Cristo. Ya. ¿Los discípulos podían recibir esa copa? ¿Usted qué dice? No, pero ellos iban a beber dentro de la justicia de Dios, dentro de la justicia de Dios, ellos iban a beber la justicia. ¿Seguro? ¿Cómo lo voy a entender? Ellos iban a beber parte de la justicia de Dios en el sufrimiento. ¿Seguro? En el sufrimiento sí, porque Por Jacobo fue decapitado. No, Por eso, expliquémoslo nuevamente. Voy a dejar todo esto. Él habló, el pastor habló, bueno, la palabra de Dios dice la copa de la persecución, que es diferente Es muy diferente a a la la justicia. copa de la justicia que tú estás hablando y ahí está la confusión tuya. No, es que Cuando lo que Jesús pasa dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es mártires, sufridos. Pero mártires, ¿por qué? Por la causa de Cristo. ¿Sí? Es decir, porque por seguir a Jesús, por obedecer a Jesús, iban a ser perseguidos, lo que le sucede a todo cristiano que quiera vivir de manera piadosa. Pero ese sacrificio, ese sufrimiento no le va a salvar. A nadie nos va a salvar. ¿Sí? Porque si nosotros decimos que Jacobo y Juan bebieron la misma copa de la ira, estamos diciendo algo que es a la larga, Es una herejía. no le digamos herejía, pero por lo menos una mala comprensión. Estamos diciendo que el ser humano puede salvarse por lo que haga. Y es por obras. Y eso es algo, sí, que puede atentar contra la doctrina básica de la gracia. Ahí sí es peligroso. Ahí sí es peligroso. Jesús nunca les dijo que iban a sufrir la copa de la ira. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿la ira de quién es? O sea, eso hay que entenderlo. ¿La ira de quién es? Pregunta, ¿quién puede soportar la ira de Dios aunque sea un poquito? ¿Quién puede soportar? ¿Ustedes están dispuestos a tomar esa copa? Yo, hermano, discúlpeme, no. Es imposible, yo no podría soportar por una razón. Aún yo peco contra Dios. No, porque es la muerte, pues, pastor. ¿Sí? O sea, Correcto. Entonces, el único capacitado por su vida justa y santa que iba a poder tomar esa copa de la ira es Jesús. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo la ira de Dios con Jesús? Lo mató. Físicamente, lo mató. O sea, hermano, no lo mataron los fariseos. Ellos fueron instrumentos. ¿Quién mató a Jesús en la cruz? ¿Sabe quién fue? La ira de Dios. Ahora, si la gente dice, ¿qué padre para malo? ¿Cómo va a matar a su propio hijo? Hay que entender el misterio de la salvación, pues. Jesús sufrió la cruz y decidió aceptar, ponerse como sacrificio, como Cordero de Dios, porque sabía que su muerte, y por su muerte, usted y yo íbamos a ser salvos, porque no había otra. Por eso Jesús dice claramente, no hay otra. Padre, aparte de mí esta copa, esta es. Porque pregunta, la copa de la persecución, ¿usted y yo la podemos tomar? Claro, pues hermanos. ¿Va a salvar a alguien esa copa? ¿Va a salvar mi vida esa copa? No, a nadie. Ni mi vida, ni la de nadie. Pero a causa del testimonio de Cristo, la bebo, la bebemos y posiblemente la bebamos hasta más fuerte. La bebió Esteban, la bebió Cristo. Copa de la persecución, copa de la injuria, pongámosles injuria, persecución, todo eso. Una copa. La copa del sacrificio, ¿alguien más podía? No. Si alguien dice, ¿podemos vivir vidas sacrificiales para Cristo? Sí, pero esas vidas van a ocasionar un cambio en la eternidad de alguien. No.
Es imposible. Porque Dios un día, la Biblia dice que un día el Señor les va a dar de beber del cáliz de su ira. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 17 dice eso, hermano. Pregunta, ¿qué humano que bebe el cáliz de la ira de Dios va a poder sobrevivir? Dice, y tú por cuanto estás, te haré, dice, para que apártate de ahí, para que no seas partícipe del cáliz de mi ira. Pregunta, ¿qué ser humano puede beber el cáliz de la ira y permanecer de pie ante Dios? Aunque sea un poquito. Nada. Entonces, cuando Jesús se refirió a que ellos iban a beber de la copa de él, ¿se refería a esto? Para nada. Se refería a los vituperios, a los insultos, a las persecuciones. ¿Sí? Por eso le digo, los judíos tenían 3 copas. Una copa, solamente una de las copas se leía junto con comer el cordero y las hierbas amargas y el pan sin levadura. ¿Todo eso qué simboliza? A Cristo. El cordero simboliza a Cristo. La copa simbolizaba la sangre que iba a ser derramada por Cristo. El pan sin levadura simboliza ¿qué? El pan sin contaminación, ni de falsas doctrinas, ni de falsas enseñanzas, ni sin pecado. Y las hierbas amargas, ¿qué significaba? El sufrimiento, la persecución que iban a tener ellos en su peregrinaje, en su estadía que tuvieron ahí en Egipto. ¿Para nosotros qué es? Que en este tiempo presente vamos a tener aflicciones, pero debemos confiar porque Él ya venció. ¿Sí? Entonces, por eso, para aprovechar esta enseñanza, debemos entender los contextos. Es qué importante, hermano. Lo que está diciendo Henry, porque justo se está diciendo el contexto. El contexto que está diciendo Henry, clarito dice Henry, para que vuelvas a leer todo el contexto desde los de 20 a Hechos, ¿qué? Digo, Mateo 20, del 20 al 28. Ahí está claro, lo que él está diciendo, lo que le preguntaban los discípulos es que si podían beber esa copa, y Jesús les dice claramente que no es de esa forma como les está diciendo, sino que eso es lo que les estaba dado, sentarse a la diestra. Porque al final les dice, los grandes de las naciones se señorean de ellos, y los principales, que más de vosotros no será así. Ahí está. Entonces, o sea, correcto, por eso nuevamente repito, el estudio bíblico amerita no solamente estudiar un poco, toca es contextualizar bastante, porque hermano, yo no voy a decir que es herejía eso, yo pienso que es un mal entendimiento, pero ese mal entendimiento puede llevar a una herejía, sí puede llevar a una herejía, y si nosotros desde el púlpito enseñamos una herejía, después sacarla de la cabeza de la gente, hermanos, de muchas cosas que aprendimos mal, ¿cuánto tiempo nos hemos demorado en sacar de nuestra cabeza? Y es difícil, y no se quiere aceptar, ¿sí? Uno se aprendió así, se hacía de ser. No nos dice, nos rectifiquemos. No, ya hay la duda, ya cabe la duda. Sí, entonces por eso, hermanos, yo digo, sacar de la cabeza de un cristiano algo mal enseñado, hermano, qué difícil, no queremos abandonar fácilmente. Es más fácil aprender mal que aprender bien, porque el ser humano somos así. Entonces por eso, yo tengo una regla en mi vida, mi esposa sabe, yo no enseño lo que no entiendo. Yo no, hermano, mi hermano escucha, pero pastor, ¿por qué me enseña esto? Y yo escuché una predica de ese día porque yo no tengo claro. Y mientras yo no tenga claro, yo no voy a enseñar nada que no tenga claro. ¿Por qué? Porque meter un mal conocimiento aquí, después sáquelo. Sáquelo. Por eso en el YouTube, en eso, hay muchas enseñanzas hermosas, pero también hay enseñanzas horribles. Horribles. Y hay hermanos que se pegan unas confundidas horribles. ¿Sí? Entonces, hay copas que usted y yo vamos a ver, la de la persecución, si vivimos piadosamente así, te prometió, en el mundo tendremos aflicción, pero la copa de la ira de Dios, yo no quiero beberla. Si alguien quiere beberla, bébala. ¿Cuántas copas hay? Porque el querer beber la ira de Dios significa que no es salvo. Y el que no es salvo un día la va a beber, que se va a ir al infierno. No la va a beber, la va a beber, por eso dice Apocalipsis 20. Eso dice todos los que, y a mí es el versículo que me aterroriza, y dice clarito, y fueron abiertos los libros, y fueron enviados al lago de fuego, todos aquellos que no estaban escritos en el libro. ¿Y quiénes son los que no están escritos? Los que van a recibir toda la ira de Dios.
Pues yo no soy de esos. Yo he recibido la copa de la misericordia de Dios, que es otra copa. ¿Cuántas copas Son 7 copas. Entonces, hermano, hay que tener cuidado. La copa de la ira solo Jesús la recibió y él la soportó. Murió en la cruz, ¿verdad? Pero esto porque él era santo y perfecto y todo, nunca pecó. La copa del sacrificio. Usted puede ver la copa del sacrificio por persecución, por vivir piadosamente, sí, pero la copa como Jesús la vivió del sacrificio no. Porque su muerte puede testificar de que Jesús es su Señor. Y así murieron los cristianos. Pero ninguna muerte, ni suya, ni mía, ni de nadie, puede salvar ni a mi vida, ni la vida de nadie. En cambio, la copa del sacrificio de Cristo, ¿sí? La copa de la misericordia que yo puedo beber, y bebo del Señor, ¿en qué ayuda? En aprender a ver con misericordia y amor a mis hermanos, tener compasión por el pecado, porque me falla, porque me insulta, porque me ofende, porque me dice las cosas que... Pero solamente la copa de la misericordia de Dios me libra de la ira del Dios. ¿Sí? Por eso Jesucristo murió la muerte vicaria, es una muerte sustitutiva, nos libró a nosotros. Es el único. Lo que dijo David, Nadie más. lo que dijo David, o sea, el pecado mío fue referido. ¿Sí? Remitido. O sea, yo lo tenía, pero como quien dice esa el error está en mis manos, en mis manos ya pasó. El pecado que yo tenía, yo hermano, a mí Jesús, a mí mi Dios, nuestro Dios, nuestro Padre nunca nos va a acusar por pecados, ni pasado, ni presente, ni futuro, porque todo eso fue llevado en la cruz. Pensar que Dios tiene ira con sus hijos. Dios nos corrige con ira. No, perdón. Ay, Yo sí los complico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros ya no estamos bajo la ira, sino bajo misericordia. Clarito dice, porque nosotros ya no estamos para ira, sino para alcanzar misericordia. Entonces, mi Padre me corrige, me castiga, sí, pero basado en su santidad para mi perfeccionamiento. Por eso la palabra de Dios dice en Jeremías que no se jacte sabe en su sabiduría ni en su valentía se jacte el valiente, sino en conocerme y entenderme que soy Dios que hago justicia, misericordia y juicio en toda la vida. ¿Nosotros qué recibimos de Dios? ¿Justicia? Justicia, misericordia y juicio. Si Él nos diera justicia, porque ¿sabe qué significa justicia? Justicia, no, sí, las palabras son las correctas. ¿Sabe quién recibió justicia? Para hacernos en Él justicia. Porque si nosotros Él nos diera justicia, estamos fregados, porque justicia significa dar a cada quien el pago de sus obras. Pregunta, en esta semana que pasamos, ¿quién es digno del cielo? Yo no, yo soy digno del infierno por mis pecados. Yo que recibí de Dios misericordia, compasión, perdón, gracia. ¿Sí? Eso, mis hermanos, están despedidos. Reflexionemos más sobre esto. ¿Sí?